¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el sincretismo cultural de la Nueva España. Antes que nada, recordemos un poquito el contexto del siglo XVI. Recordemos que el siglo XVI es el siglo del Renacimiento y es un siglo en el que ocurre un importante cambio de paradigma, ya que si en la Edad Media la religión católica, obviamente, era el paradigma interpretativo del mundo, es decir, que a través de la religión católica se interpretaba toda la realidad y que todo giraba en torno a la fe católica, ya fuese la arquitectura, las artes, la filosofía. Pues vamos a ver que ya en el siglo XVI, después de que se retoman gracias a la migración de cristianos bizantinos a Europa Occidental, se retoman conocimientos de la antigüedad clásica, pues vamos a ver que en el Renacimiento el ser humano vuelve la mirada sobre sí mismo y en ese sentido se hace a sí mismo el centro del universo, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma. Vamos a ver que ya en el siglo XVI, por ejemplo, en el arte, pues aparecen desnudos, se pintan muchas figuras humanas que son... en el arte vemos ya la aparición de temáticas más mundanas en ese sentido y no tanto de temáticas religiosas como había ocurrido durante la Edad Media. Entonces, en ese sentido, insisto, en el Renacimiento, el ser humano se vuelve el centro del universo, por así decirlo. Por eso les pongo este meme, me imagino, suponiendo que Dios exista, pues Dios viendo hacia la humanidad en el siglo XVI diciendo, pues ni que fueran el centro del universo, ¿no? Y mientras tanto, la gente del siglo XVI del Renacimiento, así como en este video de la canción, creo que es de Ariadne Grande, ¿verdad? Y sin embargo, en la Nueva España vamos a ver que el Renacimiento va a tener una influencia, pero más bien limitada, ya que la Iglesia Católica va a seguir teniendo o desempeñando un rol muy importante en esta colonia española, ya que van a ser los frailes, los evangelizadores, los misioneros, los que van a dictar muchas de las prácticas o usos y costumbres para la población colonizada, conquistada, ¿verdad? O sea, la Iglesia Católica, la religión católica, va a seguir teniendo un papel muy, muy importante todavía en los siglos XVI, XVII y XVIII en la Nueva España. Por eso les pongo aquí otro meme, la Iglesia Católica novohispana ante las pretensiones, renacentistas de desplazar al pensamiento teocéntrico, diciendo, aquí no hacemos eso. O sea, fue limitada la influencia del Renacimiento en la Nueva España. Y es que además no perdamos de vista que la Iglesia Católica y la monarquía hispánica trabajaron mano a mano porque ambas se necesitaron. La Iglesia Católica no habría podido llevar a cabo su labor evangelizadora entre los mexicas, los tlaxcaltecas, o sea, todos los pueblos nativos de Mesoamérica, si no hubiese tenido la ayuda de ¿quién? Pues de la monarquía hispánica y de su brazo armado, que fueron los conquistadores, ¿verdad? Y ya hemos hablado de que muchas veces en la historiografía o a nivel popular, como que se enfatizan mucho las diferencias, ¿no? Entre ambas instituciones, como por un lado tendríamos a los misioneros buena onda, que pues llegaron con una motivación religiosa y defendieron a los indígenas de los conquistadores, y por otro los conquistadores malos que abusaron de los pobres indígenas. O sea, la realidad es mucho más compleja, no es tan maniquea, y hay que reconocer que los frailes no habrían podido triunfar o tener tanto éxito con su labor evangelizadora si no hubieran contado con el respaldo de los conquistadores. Es decir, con el brazo armado, con el brazo político, militar, ¿verdad?, del Imperio Español. Y a su vez, la monarquía hispánica, o más específicamente su brazo armado, que fueron los conquistadores, pues no habrían podido legitimar su campaña
sin el discurso religioso. Entonces ambos se necesitaron y ahora sí que los conquistadores van a legitimar sus acciones como obra de Dios, ¿no? Como voluntad divina. Entonces, insisto en el hecho de que para los misioneros habría sido muy difícil hacer que arraigara en estas tierras el catolicismo. Y un ejemplo de esto, de lo difícil que habría sido sin la ayuda de los conquistadores, pues lo tendremos en la película de Silencio, donde sale Andrew Garfield. Véanla, se los recomiendo mucho porque ahí se ve lo difícil que fue, por ejemplo, para los misioneros jesuitas, pues hacer que prendiera, que arraigara el catolicismo entre los japoneses, porque ahí esos misioneros no contaron con respaldo de ejércitos. Entonces ahí va a ser muy difícil que el catolicismo entre por lo mismo, porque no contaron con ese respaldo político militar. Y bueno, además la iglesia tiene una gran influencia cultural porque la iglesia también en la Nueva España va a ser una institución muy rica, va a tener muchas posesiones, van a tener en sus manos propiedades educativas y comerciales, y la misma iglesia va a ser tan rica que en ocasiones fungió tuvo un papel crediticio, es decir, prestaba dinero, recursos al mismo gobierno virreinal y también a empresas particulares. Pero hay que saber distinguir. La iglesia es muy compleja, sobre todo hablando de la iglesia católica, es muy jerárquica y dentro de la iglesia en este tiempo podemos distinguir a dos tipos de clero o sacerdotes o funcionarios religiosos. Por un lado tendríamos al clero secular, que es ese clero con el que la mayoría estamos más familiarizados, que es el que trabaja en las iglesias, en las parroquias, está integrado por los sacerdotes entre comillas, perdón, ya no hablando de comida, entre comillas normales, ¿no? Porque son los que se dedican simplemente a ¿qué? Pues a administrar los sacramentos de la Iglesia Católica, que son 7: bautismo, Eucaristía, confirmación, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Entonces, paréntesis, aquí vemos la importancia de la religión en la Nueva España porque la fe católica, la religión o la iglesia te acompañaba desde que nacías hasta que morías. O sea, vean nada más, desde que nacías con el bautismo, crecías con la confirmación, luego te casabas, el matrimonio, la penitencia, morías, unción de los enfermos, etcétera. O sea, la religión tiene un papel fundamental porque te acompañaba en todas las etapas de tu vida. Y específicamente era el clero secular el que se va a encargar de administrar pues estos sacramentos, ¿verdad? Y ahora sí que el clero secular va a ser más allegado a los peninsulares, van a tender a ser los más ricos y más favorecidos porque van a trabajar más de cerca con los más privilegiados en la Nueva España, que fueron los peninsulares. Por otro lado, tenemos al clero regular, que estaba integrado por distintas órdenes religiosas u órdenes mendicantes, que ya vimos que son todas aquellas comunidades religiosas que hacían un voto especial, votos especiales según los ideales del fundador de su movimiento u orden religiosa. Por ejemplo, aquí tendríamos a los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, y ellos se organizan de una manera diferente. El clero secular se organiza, tiene como a sus autoridades más altas a los arzobispos y obispos, pero en el clero regular están organizados más bien de la siguiente forma. Arriba están los abades principales, luego están los superiores de los conventos y monasterios, y abajo están los frailes, los monjes y las monjas. Y ya vimos entonces que el clero regular se compone de órdenes religiosas que se identifican con valores o principios muy promovidos por un fundador de un movimiento religioso, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos pues se identifican con los ideales de San Francisco de Asís, los jesuitas, por ejemplo, se identifican con los valores o ideales o principios de San Ignacio de Loyola y así. Y estos en la Nueva España se distinguieron por trabajar más de cerca con los indígenas, las castas, los mestizos, mulatos, esclavos, etcétera,
porque además el clero regular, recordemos que son los primeros que llegan a la Nueva España desde que llegó Cortés. Estaba acompañado por cleros, misioneros franciscanos, por ejemplo. Son los primeros que llegan, fundan las primeras iglesias en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces era un clero más allegado a los menos privilegiados y por eso van a ser mucho más queridos, y van a tener una gran influencia sobre todo entre los criollos. Y de hecho ya a fines del siglo XVI y el siglo XVII vamos a ver que muchos criollos incluso van a ingresar a diversas órdenes o al clero regular. Entonces así estaban las cosas. El clero regular tiene una forma muy específica de vivir el catolicismo o de servir como sacerdotes, como el Mandalorian, ¿no? This is the way, porque tiene una manera muy específica que se identifica con los ideales de su grupo. Por eso les pongo también este meme, ¿no? Donde dice, mírenlo, realizando su labor religiosa entre indígenas y castas. Este sería el clero regular. No como el señorito, prefiero atender a los peninsulares. Ese sería el clero secular, ¿no? Y obviamente es una hipérbole, es un meme además, pero sirve para entender las diferencias entre los dos tipos de clero. Pero, aunque la religión católica va a ser una imposición, obviamente, en Mesoamérica por parte de los conquistadores y de los frailes que van a llegar del Viejo Mundo, no podemos decir que la religión prehispánica desapareció sin más. O sea, no desapareció, sino que más bien tendríamos que decir que lo que se va a dar es un sincretismo cultural. Va a haber una fusión entre elementos de la religión católica europea y la religión prehispánica. O sea, ahora sí, como dice la segunda ley de la primera, sí, es la primera ley de la termodinámica, creo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues en este caso la religión prehispánica no se va a destruir, sino que se va a transformar. Y se va a transformar y fusionar en una religión católica, que se ve evidenciado. Esto se ve evidenciado en el hecho, por ejemplo, de que el anterior culto a Tonantzin, una diosa prehispánica femenina de la fertilidad, si no mal recuerdo, a la que los indígenas mexicas le rendían culto en el cerro de Tepeyac, pues va a ser sustituido este culto por el culto, perdón, ya me ando ahogando, por el culto a la Virgen de Guadalupe, a la que van a llamar los mexicas Tonantzin, precisamente de la misma manera, pues este nombre quiere decir nuestra madrecita. Entonces va a haber, este caso es un caso de culto por sustitución y refleja precisamente o pone en evidencia lo que acabo de decir, que se dio un sincretismo cultural, religioso. Y pues ahora sí que la Virgen de Guadalupe se va a convertir en un referente de la identidad novohispana y pues hasta la fecha, ¿no? O sea, ya vivimos en un estado laico, obviamente, pero la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo de identidad, ¿no? Para una gran parte de la población mexicana. Y pues ahora sí que aquí es entonces en los siglos XVI, XVII, XVIII, o sea, el tiempo que duró la colonia, que vamos a ver el origen de nuestra riqueza étnica, cultural, gastronómica, lingüística. Étnica porque aquí vemos que van a dar las famosas castas, el sistema de castas que surge de la combinación, el encuentro, las relaciones entre diversos grupos, ¿no? Étnicos o raciales, como los indígenas, los españoles, también los africanos, también los asiáticos. Pues ahora sí que ya hemos visto el sistema de castas, cómo todas estas combinaciones étnicas pues van a dar el resultado a más de 200 castas en la Nueva España, y de ahí viene nuestra riqueza étnica o de nuestros rasgos fisiológicos, ¿no? Porque ustedes salgan a la calle y van a ver que somos muy diversos. Habemos gente más güerita, otros más morenitos, otros más altos, otros con el pelo chino, afro, otros con ojos azules, otros negros, etcétera, etcétera, porque somos una mezcla de todos estos grupos étnicos, africanos, asiáticos, españoles e indígenas.
Y también pues está el origen ahí de nuestra diversidad lingüística, ya que pues tenemos en nuestro idioma palabras del claro, del castellano, del español, pero también tenemos palabras que vienen por ejemplo, del árabe, ¿no? Como ojalá, almohada, alhaja. Son palabras que vienen del árabe y esto se explica porque recordemos que los árabes, los musulmanes, invadieron España y ocuparon el sur de España durante 8 siglos casi y tardaron en sacarlos de España y pues ese contacto entre españoles y árabes pues se ve reflejado en las palabras, en algunas de las palabras arábigas que nosotros usamos hoy en día. También tenemos palabras del náhuatl, por ejemplo, ajolote, ¿verdad? ¿Qué más? Se me fue el rollo. Bueno, varias palabras que también vienen del náhuatl, o apapachar, por ejemplo, que también es una palabra muy bonita, y muchas expresiones que tenemos que reflejan esta diversidad lingüística, también gastronómica. Por ejemplo, vemos el uso de la tortilla, que ya es una tradición milenaria que heredamos de nuestros ancestros indígenas, ¿verdad? Toda esta riqueza también de nuestras fiestas o tradiciones como el Día de Muertos, pues todo ahí se originó en la colonia, ¿verdad? Y también habría que resaltar que el Renacimiento, como bien decíamos al inicio, tuvo una influencia limitada, pero influencia a fin de cuentas, que se va a ver reflejada, por ejemplo, en la estética, en la arquitectura de la Ciudad de México, solo por poner un ejemplo, en la manera en que se organizaron las calles, así en forma de cuadrícula, y es el hecho de que en el centro de la ciudad esté la Plaza de Armas y que ahí se encuentren ubicados los edificios del poder político religioso como la catedral, el palacio virreinal. Pues este modelo arquitectónico es un modelo renacentista. Así se estaban ya trazando las ciudades del Renacimiento en Europa y así se van a trazar en América. De hecho, la Ciudad de México va a ser la primera en seguir este modelo arquitectónico renacentista y la mayoría de las ciudades americanas van a tratar de imitar este mismo modelo. La pintura o el arte también es un espacio o un elemento, un espacio cultural en el que vamos a ver la influencia de la religión todavía. Como decía, sí, la influencia del Renacimiento es limitada porque en áreas culturales como el arte, la pintura, vemos todavía que predominan las temáticas religiosas, se siguen pintando santos, se siguen pintando ángeles, cristos, etc. Como aquí vemos una de las pinturas más famosas de esta época es la Virgen del Apocalipsis de Miguel Cabrera. Vean cómo sigue predominando la temática religiosa. Aquí vemos también plasmado el entierro fúnebre de un indígena y vemos ahí la presencia de la iglesia, como decíamos, acompañando todas las etapas del individuo hasta su muerte. Vemos ahí un cantor, un niño sosteniendo una partitura y atrás alguien como con una flauta. La música va a ser de hecho otro elemento en el que va a sobresalir las temáticas o las letras de índole religiosa, música sacra. Ahorita les voy a poner un fragmento de música de esa época para que se den una idea cómo en la música se ven, cómo se fusionan estilos musicales de Europa con los nativos indígenas prehispánicos. Vamos a escuchar un fragmento de este canto que se llama Chico Chi, que quiere decir algo como descansa niño, descansa. Es una canción de cuna, creo, para los niños indígenas y que habla de que descansa, pues es para que se duerman.
Bueno, por cuestiones de tiempo ahí lo vamos a parar, pero pueden notar cómo en este canto se aprecian. Primero veamos este estilo, esta mezcla de voces, esta polifonía. Era muy distintiva de la música sacra de los mexicas. Esta práctica de unir voces cantando al mismo tiempo era lo que ya los mexicas hacían en en sus cantos ceremoniales, ¿no? Entonces, además, en la letra vemos una fusión lingüística, ya que se usan palabras de latín con palabras del náhuatl. Y bueno, también no perdamos de vista que también en la arquitectura va a predominar el arte religioso, las temáticas religiosas, pero antes de eso hay que entender el contexto. No perdamos de vista que en el siglo XVI ocurre la llamada Reforma Protestante. Van a aparecer líderes de este movimiento como Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus, etcétera, otros predecesores que se van a separar de la Iglesia Católica porque en su opinión la Iglesia Católica se había desviado del verdadero Evangelio y van a tratar de volver según su opinión a lo que era el verdadero cristianismo, al cristianismo primitivo, tratar de imitar a la iglesia primitiva y van a surgir aquí, o sea, va a ser una gran división en Europa Occidental que antes no había ocurrido, no en esas dimensiones, y algunas iglesias se van a separar y son las llamadas iglesias protestantes. Aquí les tengo un meme, por ejemplo, imaginemos que las iglesias protestantes son el Capitán América y que Iron Man es la iglesia católica. Veamos, por un lado, las iglesias protestantes defendían la idea de que la Biblia tenía la última palabra, era la única y la más válida fuente de autoridad doctrinal, mientras que la Iglesia Católica va a reafirmar su posición con la contrarreforma en el siglo XVI y va a decir, pero solo puede ser interpretada correctamente por el magisterio de la Iglesia y dentro de la tradición, porque los protestantes desechaban toda la tradición posterior ya que ellos creían que se había corrompido. Además, ojo aquí, eso es lo importante. Los protestantes pensaban que las imágenes en los templos fomentaban la idolatría, mientras que para la Iglesia Católica estas eran un medio legítimo para acercar la gente a Dios, sobre todo cuando se estaba evangelizando a comunidades iletradas, como en el caso de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Y esto va a llevar al hecho de que su misma arquitectura, la arquitectura protestante y la católica, se diferencian de una manera muy notable, ya que las iglesias protestantes se van a caracterizar por ser muy sencillas, muy formales, sin adornos, sin imágenes, como el arbolito pelón ese de la izquierda, y las iglesias católicas, reafirmando su posición con la contrarreforma, pues van a apostar más que nada ahora sí que por construir iglesias bastante adornadas, llenas de adornos, llenas de pinturas, de vitrales, por una explosión de emociones u ornamentación excesiva. Y este estilo de arquitectónico de estos templos de esa época, del siglo XVI, XVII, XVIII, en parte del XVIII, se le va a conocer como estilo barroco. Vean nada más, ese es el estilo barroco. Aquí vemos la imagen que les puse en la portada de esta presentación, el retablo de los reyes, el de la Catedral Metropolitana de México, y refleja bastante bien este estilo barroco que ya dijimos se caracteriza por una ornamentación excesiva. Vean nada más, o sea, es como cuando le echas como dice el dicho, ¿no? Le echaste demasiada crema a tus tacos o no sé, algo así. Pues aquí es como se pasaron de ornamentación. Vea cómo está el retablo, que es esta estructura, esta estructura escultórica, pictórica, que está arquitectónica, que está atrás del altar. Y podemos apreciar ahí imágenes, adornos como bañados en oro, está hecho de madera, y vean nada más, o sea, es muchísimo adorno, ornamentación excesiva y además también se caracterizaba este estilo barroco por el llamado tenebrismo, que no es otra cosa que ese contraste entre la luz y las sombras. De hecho, por ejemplo, a la derecha tenemos una imagen
en la tarde de este mismo retablo, vean cómo penetra la luz y se crea a ciertas horas se crea ese contraste entre la luz y las tinieblas. Entonces, esas eran las características del estilo barroco. Y por cierto, también va a existir un estilo barroco en la literatura que igualmente se va a caracterizar por enfatizar o darle más importancia a la forma que al contenido. Es decir, por crear un lenguaje rebuscado, lleno de adjetivos, de metáforas, no por crear textos muy agudos de pensamiento, ¿verdad? O muy profundos. Le da más importancia, nuevamente lo digo, a la forma que al contenido. Y entre los exponentes más importantes de la literatura barroca estuvieron Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza y también Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Sor Juanita, que aquí en esta imagen se parece a la novia de Jesse Pinkman, en mi opinión. Y aquí les pongo un fragmento de uno de sus poemas. Por ejemplo, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante, ¿no? Desde entonces ya se sabía, o sea, está diciendo en pocas palabras, yo lo parafraseo así, que a veces queremos a quien no nos quiere y nos quiere a quien no queremos. Entonces sí, a todos nos ha pasado, a todos nos han partido el corazón. Pero bueno, ya a fines del siglo XVIII, el estilo barroco va a ser sustituido por el grecorromano. Se va a volver a poner de moda el estilo arquitectónico que habían empleado los griegos y los romanos en la antigüedad. Por eso se le llama neoclásico, porque se pone de moda en la arquitectura clásica, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí el meme de Spider-Man, de He vuelto. Y aquí les pongo unos ejemplos de arquitectura neoclásica, de edificios que se construyeron en la Nueva España con este estilo, como el Palacio de Minería. Vean nada más cómo destaca esta forma más pulcra, un edificio con formas muy definidas, muy geométricas, como rectángulos, cuadrados, triángulos y las columnas, ¿no? Como muy a la grecorromana. Vean el interior del Palacio de Minería. Nuevamente se dan cuenta el uso de columnas muy formal con colores opacos, gris, blanco, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también además ahí está la famosa escultura de el caballito, donde aparece, creo que es el rey Carlos IV sobre este caballo. Vean qué precioso. No sé si el caballo o el Carlos IV, pero está precioso en mi opinión. El caballo está hermosísima esta escultura. Ahora sí, como diría en la película de Shrek.
Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Así es. Entonces notamos cómo el estilo neoclásico pretende retomar esos modelos arquitectónicos de la antigüedad clásica con los griegos y los romanos. Aquí tenemos una reconstrucción 3D de lo que antes era el foro romano, el centro de Roma, ¿verdad? Entonces ahí vemos el uso de columnas, vean formas triangulares en los techos, formas rectangulares, muy sencillo, muy definido, nada demasiado ornamentado. Aquí vemos el palacio o el templo de, creo que era Agripa, no me acuerdo muy bien, pero vean, nuevamente, ya es un edificio, pues, un edificio real, no una reconstrucción 3D. Y se dan cuenta como ahí sí hay un equilibrio, no es que no hay una ornamentación demasiado excesiva, sino que todo está equilibrado, o sea, como diría Thanos. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Así es, como que todo viene equilibrado. Y pues también además en el siglo XVIII, en este mismo contexto, cuando ya predomina el estilo neoclásico en la Nueva España, es que vamos a ver las llamadas reformas borbónicas. Estos reyes que venían de Francia van a promover en sus territorios, en el Imperio Español, van a promover las ciencias, la razón, las artes, todo esto pues ahora sí que motivado por los ideales de la Ilustración francesa, que apostaba mucho por la ciencia, por la razón, por el conocimiento, que iban en contra de la superstición, de la ignorancia. Pues en los territorios de América y en la Nueva España no va a ser la excepción, se va a promover la fundación de instituciones de educación superior, por ejemplo la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos en 1781, que fue construida por Jerónimo Antonio Gil. Otro edificio que va a ser reflejo de la promoción de la ciencia y de la educación va a ser el Real Jardín Botánico de la Nueva España. Aquí pueden ver ustedes al interior del actual Palacio Nacional donde estaba el Jardín Botánico. Es donde, si ustedes han ido, hay muchos michis, hay muchos gatitos sueltos. Ese espacio me gusta mucho recorrerlo porque hay muchos gatos muy bonitos por ahí. Si les gustan los gatos, vayan. Pues ahí estaba el Real Jardín Botánico de la Nueva España y se creó para poder crear una taxonomía o clasificar toda la diversidad de flora, ¿no? y que había en la Nueva España. También el Colegio de Minería del que ya hablamos, ahí pues ahora sí que se formaban los técnicos en la metalurgia, que fue fundado por Miguel Tolsá. También el Real Colegio de Cirugía para formar a los médicos profesionales. Y todo esto va de mano de la Ilustración, que es promovida por los reyes Borbones. Recordemos que antes gobernaba la Casa Habsburgo, pero a partir de 1700 empiezan a gobernar esta casa real o esta familia real que venía de Francia, los llamados Borbones, con Felipe V a partir de 1700. Y son ellos los que van a promover la Ilustración, con los ideales de libertad e igualdad, razón, conocimiento, enciclopedismo y absolutismo, ¿verdad? Y en la Nueva España, pues van a ser muy promovidos estos ideales, sobre todo por los frailes jesuitas, los misioneros jesuitas, como Francisco Javier Clavijero, ¿verdad? Que ahora sí que van a promover el pensamiento crítico, el pensamiento racional, fundamentarse todo en la ciencia. Entonces, pues ahora sí que eso sería todo el día de hoy. Espero que haya quedado muy claro. Y pues sin más por el momento, me despido deseándoles un excelente fin de semana. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.